Orlando, un gusto tenerte en Off the Record. Bueno, para mí es un placer estar acá contigo, hablando del libro. Orlando, ubiquémonos, tú te titulaste en Periodismo de la Universidad Católica el año 75 y trabajaste desde muy joven en la hoy desaparecida radio chilena. Así es. Y al mismo tiempo, hasta el 2011, desde el 76, trabajaste en la agencia noticiosa italiana ANSA y ahora estás trabajando en IPS. Interprese. Interpreser. Yo hacía una muy leve referencia a lo que trae este libro, Corresponsales bajo dictadura. ¿Cómo surge la idea de este relato que efectivamente yo creo que era un relato pendiente? Hace unos años en el Museo de la Memoria nos invitaron una serie de corresponsales a que grabáramos testimonios de lo que había sido nuestro trabajo en tiempo de dictadura. Y se hizo un documental como de unos 10 minutos con varios corresponsales, algunos de los que escriben aquí y otros más, algunos que son extranjeros que estuvieron de paso y que vinieron a grabar. Y allí yo me percaté de que había una historia no contada, una historia de no conocimiento de la mayoría de las personas en Chile sobre el rol que cumplieron las agencias y los enviados especiales, los corresponsales extranjeros. Y después, en muchas ocasiones sociales, nos juntamos nosotros y cuando hablamos de historias, salían historias como muy sabrosas, que se perdían porque nosotros nos reíamos de ellas, recordábamos el dramatismo de otras, pero nunca se había pensado escribirlo. Entonces, de ahí surge la idea de dejar un testimonio, ahora escrito, que ojalá lo vean las nuevas generaciones, sobre lo que fue el trabajo en ese tiempo. Un trabajo completamente distinto al que hoy día hacen las agencias, ¿no? Porque la modernidad, las nuevas tecnologías Los recursos. ha significado que, bueno, yo creo que el mismo golpe de Estado en Chile, con celulares, habría sido otra historia, ¿no? Efectivamente hay que leer este libro notable del Fondo de Cultura Económica y yo, lo comentábamos fuera de pantalla, decía Orlando que hay un relato de Leonardo Erinsen, corresponsal camarógrafo argentino, que filmó su propia muerte el 29 de junio del 73, lo que se llamó el tanquetazo. Es algo notable porque el relato está cruzado por lo que cuenta quien trabaja con él, un venezolano, Modesto Emilio Guerrero, y hay una carta escrita muchos años después, 23 años después de la muerte de este corresponsal, por Eduardo Labarca, que en ese momento trabajaba en Chile Films, y que cuenta de cómo se llegó a tener la filmación de este personaje. Cuéntanos un poco cómo fue ese episodio, ese cruce, que es francamente cinematográfico y dramático. A mí me sorprendió la historia cuando la leí y pensé que era una historia que era necesario recontar, ¿eh? o volver a contarla. Y claro, la casualidad, en todas las cosas de la vida siempre la casualidad juega un rol tan relevante. Yo trabajé en Chile Films como asesor de prensa, siendo muy joven, todavía estaba, yo creo que no había terminado la carrera, y hacía como la base periodística para los noticiarios de Chile Films, que se daban en los cines. Y había un noticiario, había dos directores, uno se llamaba Thibault, que era un argentino francés, y el otro era Eduardo Labarca. Y Eduardo estaba, ese día cuando supo del tanquetazo, se vino al edificio de Agustinas, arriba, con Morandé, y a ver qué es lo que estaba pasando. Y vio efectivamente un par de tanques que estaban rodeando la Moneda. Mucha gente no se debe recordar que el tanquetazo duró 5 o 6 horas nomás, porque fue desde la mañana, desde la madrugada, hasta que el general Prats encabezó a las tropas leales que obligaron a que se rindieran los amotinados. Y Eduardo, por casualidad, vio desde arriba que la cámara de Hendrickson, al cual le habían disparado, la tomó un soldado y corrió una tapa de alcantarilla y la tiró adentro y la tapó. Labarca no tenía idea ni siquiera que había ahí, sabía que era la cámara de él, pero tuvo el cuidado de avisar y le avisó a Coco Paredes, que era el jefe de la policía de investigación en ese tiempo, diciéndole: mira, está esta cámara,
hay que rescatarla, porque la van a venir a buscar los militares, que la habían tirado ahí. Como te digo, sin saber qué había en la cámara. Y bueno, efectivamente, Paredes tenía contacto bastante directo con Allende y dieron orden para que recuperaran esa cámara. Y a la mañana del día siguiente, o sea, el 30 de junio, Eduardo fue junto con Paredes a la residencia de Salvador Allende, a la casa de él en Tomás Moro, y Paredes volvió con la cámara. Y esa cámara, como te digo, no sabían qué había dentro. Y esa cámara tenía, yo no soy camarógrafo, pero tenía un doble estanque, por así decir. Entonces habían velado la primera película, pero la segunda quedó adentro. Y, y cuando la descubrieron no pudieron revelarla acá porque no había capacidad técnica para revelarla. Tuvieron que ir a la Y Argentina. la llevaron a Argentina. Con todos los resguardos del caso, fue una persona especialmente con la película, sin saber qué había. Cuando volvió de Argentina, por primera vez la pudieron ver y empezaron a ver puras tomas como insignificantes, como de camiones, había una protesta de camioneros, de protestas en la calle, de gente que vivía a Allende, pero no eran tan significativas, hasta que de repente empieza a aparecer los cuadros y aparece Hendricks filmando al camión y a quienes le dispararon. Hasta la escena final, que es la escena en que la cámara sigue filmando cuando ella estaba herido de muerte y se ve entonces cómo la cámara se va como perdiendo la imagen. Y lo que hicieron cuando dieron la película es que esta escena final la dividieron en cuadritos, de tal manera de darle el dramatismo de lo que significaba que Hendricks había filmado su propia muerte.